18 minutos pasaron de las 8 de la mañana y nosotros, como cada lunes, tenemos la posibilidad de conversar con nuestro profe, haciendo un análisis sociopolítico de lo que va aconteciendo en la República Argentina y también en el mundo. Y es por eso que le damos la bienvenida a nuestro querido profesor Eduardo Dalmazo. Profe, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, Bruno, buen día a la audiencia, un gusto. Muy bien, profe. Bueno, hace un ratito nosotros estábamos repasando parte de lo que tiene que ver con los cierres de las listas, de las distintas alianzas que se fueron desarrollando en la provincia de Buenos Aires, algo que quizás mucho, por lo menos, recién lo decía, la provincia de Neuquén capaz que no nos importa, tanto Santa Fe, Córdoba, son provincias que no nos importa tanto lo que pueda llegar a elegirse en Buenos Aires, pero sí el impacto que tiene, ¿no? Pero más allá de esa noticia que tiene que ver con el cierre de las alianzas, hubo algo más importante que pasó el fin de semana y que quizás quedó solapado por esto, ¿no? Y es un nuevo anuncio de una nueva privatización de una nueva empresa, de una empresa estatal en la República Argentina y casi volviendo un poco con la moda, ¿no? Que se ha puesto ahora con la serie de Menem, volviendo un poco a lo que acontecía, ¿no? En los años 90, donde lamentablemente la opción, ¿no?, que le quedaba al Estado era absolutamente vender todo lo que en algún momento formaba parte del Estado. Quería preguntarle, profe, y arrancar por ahí, ¿qué mirada tiene usted con respecto a esta privatización y esta ola de privatizaciones que vuelven nuevamente a la República Argentina? Está dentro de la ideología absoluta de los libertarios, desprenderse de toda empresa pública, sin medir cuál es la que no debería desprenderse o cuál tiene un valor estratégico. O sea, no me sorprende ni nos debe sorprender porque estuvo anunciado desde el vamos por el líder de los libertarios, por el presidente Milei. El tema es qué herramienta nos queda, ¿no? Voy a dar un ejemplo que me parece fundamental. Belgrano Cárdenas, el tren que comunica con el norte y el noroeste, noroeste, perdón, lo va a privatizar. ¿Qué va a quedar para los otros, digamos, necesitados de esa línea? ¿Cuál es el control? Porque va a ser un monopolio. ¿Cuáles son las exigencias? No hablemos del caso de AISA, que es de la provincia de Buenos Aires, la capital. El tema es cómo se hace la privatización. La experiencia de Menem no fue buena. Fue un salto ligado a la hiperinflación y a los problemas fiscales, pero podría haberse hecho de otra manera. ¿Cómo lo va a hacer Milei? Es lo que debemos analizar, más allá de si estamos o no de acuerdo. Ahora, profe, ¿qué pasa con, porque esto yo ya lo he conversado con algunos colegas y amigos, qué pasa cuando en la opinión pública está, ¿no?, inserta la idea de que todo organismo público o en este tipo de casos... No escucho nada, profe, a ver si me escucha ahí, subo un poco acá el volumen. ¿Ahí me escucha, profe? A ver, ahí si me escucha. Se cortó. Pues por abajo, cada sector sabe. Bueno, ahí vamos a ver si lo enganchamos ahí al profe nuevamente, a retomar la conversación. Bueno, justamente estamos planteando la idea de lo que está sucediendo con las privatizaciones, ¿no? En todo, en este gobierno que, volvemos a insistir, ¿no? Ya el profe lo decía, era parte de un anuncio que ya había hecho en su momento Javier Milei. Profe, ¿nos escucha ahí nuevamente? Ahora sí. Perfecto. Se había cortado. Perfecto, sí. Profe. Bueno, retomamos nuevamente. La pregunta era, ¿qué pasa? Porque esta conversación yo ya la he tenido con colegas, con amigos. ¿Qué pasa con la opinión pública cuando escucha o ve empresas estatales que sabe que tienen un déficit, que saben que hay una gran cantidad de empleados quizás sobredimensionados en algunos sectores? ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace para revertir esa idea que hay dentro de la opinión pública con respecto a los organismos públicos, sobre todo a las empresas públicas? Es una tarea de política y que lo debe dar la oposición y lo debe dar con números y lo debe explicar cuál es la función y por qué tenía esa cantidad de personal, si es verdad que está excedida. ¿Y usted escuchó esa explicación, amigo Bruno? ¿Las escuchó?
Escuché que dice que está sobredimensionado, o sea, yo decía recién, tienen como un ABC cada vez que van a anunciar y es que da pérdida, que tiene sobredimensión y que lógicamente la infraestructura no es la adecuada. Digo, siempre usan el mismo ABC para poder dar sus motivos del por qué No, hay que privatizar. desde parte de los privatizadores, eso que vos dices está claro y está en la filosofía de Milei. Me refiero a la oposición. ¿Escuchaste algo explicativo de por qué no se deberían vender? Si el número, para los que han gobernado, si el número de personal es el adecuado y por qué. ¿Escuchaste algo? Es cierto, no ha habido ninguna declaración, ¿no? No ha habido declaraciones que pudieran fundamentar o oponerse. ¿Por qué te hago esta pregunta? Yo no estoy de acuerdo con la privatización de monopolios. La verdad que no. Es totalmente antidemocrático y negativo para los intereses de la Argentina. Pero tengo que decir que tampoco se explica ante estos argumentos que son desde el vamos. Nadie puede decir que mintió Milei, y en algo que no puede decirse a Milei que mintió, que haya salido a definir, aparte de declaraciones nacionalistas, por qué funciona como funciona. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a que la opinión pública en realidad puede tener una sensación de malestar, pero tiene otros intereses hoy. Claro. Claro. Ahora, profe, teniendo en cuenta la experiencia, ¿no?, que uno puede llegar a tomar con lo acontecido durante la primera gestión de Carlos Saúl Menem, durante su segunda gestión también, pero digo, volviendo un poco a lo que pasaba en ese tiempo, ¿qué sucede luego de esa privatización, no? Porque después viene otro gobierno que en algún momento quiere retomar el control a través de la estatización, ¿no? Ya hemos visto el problema que surgió con YPF, hemos visto también lo que surge detrás de Aerolíneas Argentinas cuando se vuelve a reestatizar. ¿Usted cree que puede haber un ciclo nuevamente de privatización de empresas y de que llegue algún otro gobierno en algún momento de volver a estatizarla? Eso es muy factible en Argentina y por eso tampoco hay tanta oferta. ¿Por qué? Porque en realidad lo de YPF es un ejemplo concreto, no debería haberse privatizado nunca, Claro. porque es una herramienta estratégica para el desarrollo. ¿No? En este caso estoy pensando en Nucleoeléctrica, estoy pensando en las compañías de energía nuclear como elementos clave del desarrollo futuro de la Argentina, ¿no? Es decir, hay compañías que es menos importante si se privatiza y hay compañías que no deberían haberse privatizado ni se deberían privatizar. Pero eso no está en el núcleo de la discusión hoy. El gobierno está llevando a cabo su política y encuentra, lo más negativo que encuentra es que los intereses internacionales saben lo precario que es una licitación con un gobierno que no busca ningún tipo de consenso. O sea, tendría que llegar a ser una dictadura para que los inversores estuvieran seguros. Voy a dar un ejemplo. Las estimaciones de Milei sobre las inversiones en función del RIGI, la ley que facilita la inversión extranjera mayor de 200 millones de dólares, Sí. ha sido muy escasa para las aspiraciones del presidente, siendo una ley absolutamente abierta, me refiero favorable a los inversores. ¿Y eso qué? Porque no está garantizado el futuro en la forma que gobierna Milei. Claro, claro. Ahora iba a preguntarle, profe, porque también nosotros en este repaso informativo fuimos dando cuenta de lo que sucedió con Damian Reidel, este jefe de gabinete de asesores que tiene el presidente. En su momento había explicado en una charla en un foro latinoamericano, había dado cuenta de que la Argentina era un terreno ideal para los inversores de lo que tenía que ver con inteligencia artificial. Se le escapó, no sé si fue su inconsciente, que dijo que el único problema para eso era que había muchos argentinos o que estaba poblado esos territorios por argentinos. Se da una renuncia.
En paralelo se da esta cuestión de querer privatizar empresas, pero hay un rol muy importante que ocupa Reidel y que tiene que ver justamente con lo que recién decía usted, profe, la energía eléctrica, ¿no? La cuestión nuclear en la Argentina, ¿no? La energía nuclear. Reidel todavía sigue siendo parte de esa administración, ¿no? De esta empresa que justamente controla la parte nuclear en la Argentina, la energía nuclear. ¿Piensa que tiene algún tipo de relación esta renuncia, esta idea de privatizar? ¿Hay algo ahí que puede llegar a ver detrás de esta renuncia de Damian Reidel? No, la renuncia tiene que ver con una diferencia de criterio en algún punto que Reidel considera que debe seguir en manos del control del Estado, ¿no? Por lo menos el control estratégico, la dirección. Y no sé hasta dónde llegará la renuncia, pero el hecho, no había ninguna necesidad de renunciar a ese cargo, por más que él estuviera a cargo de, perdón la redundancia, de todo lo que es lo nuclear. O sea que esa renuncia no es simbólica, tiene un sentido de alguna diferencia muy importante. Profe, ¿cómo se puede dar la discusión entre privatizar o estatizar? ¿Desde qué punto se parte, ¿no? Porque yo pienso en esto, ¿no? Recién miraba lo que tiene que ver la importancia de AISA. Sabemos, insisto, en esta construcción de un relato de que lo estatal es pésimo, de mal servicio, de una sobredimensión de empleados, etcétera, etcétera, pero veo que AISA es un punto clave dentro de lo estatal, que es el control del agua, ¿no? Un recurso natural tan vital y tan necesario como es el agua. Ahora, con otros organismos, recién decía usted el transporte a través del tren, la hidrovía también lo pienso, bueno, distintos lugares que deberían ser, en mi criterio, administrados por el Estado. Pero ahora, cuando uno empieza a dar esta discusión frente a la opinión pública o frente a alguna persona de la cual se oponga justamente a la estatización, ¿cómo se lleva adelante esa discusión? ¿Desde dónde se parte? ¿Cómo se defiende una estatización? Se parte del hecho de si un monopolio, cuál es el daño o el control de los intereses vitales de un país. El ejemplo mejor es el de YPF. Imagínate que no lo tuviéramos a YPF en todo el proyecto de Vaca Muerta, desarrollo incluso de otro tipo de energías como lo está desarrollando. Entonces, el ejemplo de YPF es muy bueno para que la población tome conciencia de que hay empresas que no se pueden, digamos, privatizar. Se puede corregir la administración, o se debiera corregir la administración, pero no es conducente administrarlo, digamos, privatizarlo. Y eso tendría que ser señalado cuáles, ¿no? A ver, Belgrano Cargas, todo el proceso de carga de la producción del centro al norte va a quedar en manos de un monopolio. El monopolio significa la posibilidad de utilidades sin ingresos superiores a la situación competitiva, por eso lo tiene el Estado, para que un sector no usufructe. Ahora, bien, Milei pues sí, pero el Belgrano Cargas no ha logrado evolucionar ni invertir lo necesario para desarrollar una estrategia de costos y de transporte aceptable para la zona que está radicada, o sea, que se extiende. Lo cual ahí le es difícil refutar. Pero el hecho que no se haya hecho no quiere decir que no se pueda hacer, o de otra forma, digamos. Muy bien, bueno, me imagino que a partir de ahora, recién lo mencionaba usted, profe, y en esto también quería consultarle, entiendo que es esto, ¿no? Esta inestabilidad que el Estado argentino ofrece a los inversores, porque es cierto, ¿no? En cada una de estas licitaciones o estos anuncios que ha hecho el gobierno de querer privatizar, no son muchos los que se ofrecen, ¿no? No son muchos los privados que quieren venir a invertir. Y Argentina es muy complicada para los inversores, y en algunos casos los inversores dudan mucho de la continuidad de las leyes que pueda dictar o decreto ley que dicta Milei. Querrían ver otro escenario. Por otro lado, hay otros intereses jugando en el mundo. Lo que pasa es que Milei está obligado ante el Fondo Monetario, claro, y el Banco Mundial a privatizarlos, porque son las exigencias que pone el fondo para favorecer a los acreedores. Nosotros debemos plata, hay una deuda externa que Milei incrementó, que fue tomada por Macri,
El fondo tiene la función de cuidar a los acreedores y de estabilizar la finanza de esos acreedores. Y entonces, lo que le está planteando, igual que lo que le plantearon a Menem, al gobierno de Menem, pagar parte de la deuda con los bienes. Claro. ¿No? O sea, se vende y con esa venta se amortiza parte de la deuda. Este es el esquema. Ahora, hablar de que el Fondo Monetario es malo o bueno es una estupidez. El Fondo Monetario es una entidad creada por los intereses estadounidenses para defender los intereses financieros del centro. Es una lógica. Si nosotros nos endeudamos, quedamos en manos del acreedor. Este es el tema. El problema no es como se dice, de quién da de comer ayer, sino de quién, ¿no? Claro, totalmente. No del chancho, sino el que le da de comer. Exactamente. Entonces, nosotros, en realidad, uno de los pecados más grandes de la política argentina es la deuda externa. Sí. En eso estoy convencido, porque después quedás ligado a los intereses acreedores, que como lo justo, porque desde su óptica financiera no vienen a hacer, digamos, caridad. Es un negocio financiero en el cual cuando se toma deuda se tiene que saber que después hay que responder. Y Argentina además no es de los mejores que responden, pero eso significa tasas altísimas para que los inversores pongan dinero. Y lo mismo pasa con la inversión privada en los monopolios. Sí, pueden tomarla, pero van a exigir condiciones mucho más altas que lo que exigirían en otro país, justamente por los riesgos, ¿se entiende? Correcto. Claro, el riesgo de querer invertir en la Argentina o de querer hacer un negociado, evidentemente después el resultado es mucho más grande, ¿no? Es una inversión, es un riesgo grande el que corre el inversor, pero lógicamente lo que obtiene como resultado es mucho más grande, ¿no? Exactamente. Ponete vos en un lugar que vas a invertir con mucho riesgo, vos exigís que las utilidades sean muy altas y de corto plazo, porque no sabés cómo va a seguir. Esta es la realidad en un país tan inestable como el nuestro. No estoy diciendo que eso está bien o está mal, estoy describiendo cómo son las reglas de juego. Profe, me voy a poner en un lugar de un estado y de un país utópico, ¿no? Pero pensando que en la Argentina se puede legislar algún tipo de cuestión que limite estas cuestiones privatizantes, que limite a cualquier gobierno, de cualquier color político, de cualquier rubro que vengan. ¿Hay alguna cuestión que se pueda llegar a legislar, ponerse de acuerdo en la República Argentina para limitar las privatizaciones? Mira, yo lo primero que sugiero, Bruno, y es buena la pregunta, que no puede haber endeudamiento externo sin la aprobación de las mayorías de ambas cámaras legislativas. Claro. Ese es el primer principio. El segundo principio es que cualquier privatización tiene que llevar la aprobación de las dos cámaras por mayoría y no por decreto ley, por más que haya sido otorgada alguna libertad en ese sentido. Si ya los congresales se hacen responsables, como se hicieron responsables en su momento, eso me puede decir alguien, sí, se hicieron responsables también de la privatización de YPF. Pero no fue así, fue prácticamente una decisión última del gobierno menemista, creo más por presiones internacionales que por otra cosa. Pero debería ser así. Ninguna privatización puede estar sujeta al Ejecutivo, tiene que estar sujeta a la aprobación de las cámaras. Si después las cámaras no nos representan bien, no solamente es un problema de los políticos, también es un problema de la sociedad argentina, ¿no? Completamente. Profe, el agradecimiento como siempre por estos minutos para poder analizar y conversar un tema que nos resulta súper importante, que bueno, vuelve a surgir nuevamente en la agenda del gobierno, que es justamente poner en venta las empresas estatales. Veremos qué es lo que sucede, cómo va avanzando y si eso finalmente se termina concretando en nuestra Argentina. Profe, como siempre, el agradecimiento y el saludo y el deseo de una buena jornada para usted. Igual para vos, Bruno, y para la audiencia, buen día. Un abrazo muy grande. Estuvimos conversando con el profe Eduardo Dalmaso, nuestro profe
que nos ayuda a pensar un poquito justamente lo que va sucediendo en el mundo con la mirada de lo que, tiene que ver, por ejemplo, acá en la República Argentina y es lamentablemente esta idea de seguir sacándose de encima cuestiones estatales importantes.